¿Qué tal? Bueno, sí que no va a ser muy buenos días, sino hola, ¿qué tal nada más? Y por supuesto, bienvenidos a esta nueva emisión del programa Y Hablando de. En esta ocasión vamos a dedicar la sesión a hablar de Juan Álvarez y para ello nos acompaña Ricardo Infante Padilla. Ricardo Infante es profesor de tiempo completo, algo que no le gusta a veces que lo diga, de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Guerrero. Y por supuesto, lo hacemos en el marco de este año en que se va a conmemorar, vamos a recordar la consumación de la independencia en aquel ya lejano 1821. Sin mayor preámbulo, vamos a iniciar a hablar de Juan Álvarez. Ricardo, ¿qué es lo que deberíamos recordar de Juan Álvarez en el marco de este bicentenario? Que engloba no solamente a Juan Álvarez, por supuesto, sino a miles de hombres y de mujeres que entre 1810 y 1821 se entregaron a la causa insurgente, estuvieron de uno y de otro bando también, por supuesto hay que decirlo, pero que al final del día nos deja hoy una fecha al menos para recordar. Bueno, yo creo que un poco, hablando de lo que platicábamos hace rato en el desayuno, tendríamos que contextualizar muchas cosas de Álvarez. O sea, Álvarez, en primer lugar, su nombre completo es Juan Álvarez Hurtado, sin N. La N era porque era muy común esa mezcla de Juan Nepomuceno, había muchos Juanes Nepomuceno, ¿no? Quizá el más famoso pues, era el hijo de Morelos, Juan Nepomuceno Almonte, un traidor por excelencia, pero don Juan Álvarez nada más era Juan Álvarez. ¿Por qué? Porque su padre era un hombre muy sencillo. Don Antonio Álvarez era un gallego de Santiago de Compostela que llega a Acapulco y se enamora de una mesera mulata, quizá parda, es decir, mezcla de un afrodescendiente con un descendiente de pueblos indígenas. Y claro está, tiene la presión de los españoles de, oye, ¿cómo te vas a casar con esta cuata que no sabes ni qué onda de ella? Y lo que hace es decir, a mí me importa un bledo, o sea, se va de Acapulco, compra un hermoso terreno que nosotros tenemos la suerte de conocer, en Arenal de Álvarez, que es un pueblo hermoso, gente muy agradable, y ahí nace su hijo, en ese ambiente, en donde es hijo único y en lugar de ser mimado, lo enseña a que sea amigo de los peones. Y esto va a tener una consecuencia. Esto va a tener una consecuencia porque ese pequeño Juan, primero se va a morir su madre, después va a morir su padre y va a quedar, sin llegar a la mayoría de edad, quedar solo. Lo único que tiene es las amistades que hizo mientras su padre fue el propietario de la tierra aquella que se llamaba La Tachuela. Son unos árboles que tienen unos picos verdes. El hecho es que don Juan entra en un conflicto muy grave porque al morir su padre le deja 30,000 pesos, que entonces era una fortuna, joyas, cosas. Su padre los había hecho a base de trabajo, incluso había hecho que su hijo fuera el único héroe de la independencia, por lo menos nacido en Guerrero, que estudiara en la Ciudad de México. Lo van a estudiar en la Ciudad de México, el jovencito tiene que suspender porque la muerte de su madre y incorporarse con su padre a llevar adelante el trabajo que se hacía ahí. ¿Y por qué digo que es importante? Bueno, porque don Juan después, en una ocasión, cuando Morelos les pide que tomen el fuerte de San Diego, que es una de las primeras acciones importantes, resulta que, en primer lugar, quien los ha convocado diciéndoles que él les va a abrir la puerta, los ha traicionado. La Marina española tiene ubicados varios barcos que van a disparar contra los insurgentes, entonces el fuerte de San Diego no era como hoy, el fuerte de San Diego daba a la orilla del mar. Bueno, y por otro lado, bueno, pues estaban esperándolos. Y en esa primera oleada va este joven de 19 años, Juan Álvarez Hurtado, y cae herido. Una bala le perfora las dos piernas y queda tumbado ahí. ¿Y quién lo salva? Un peón de su hacienda, de su rancho. Fue un peón quien lo rescató, porque era su amigo, no era el patrón, era su amigo. Lo rescata. Y de esa manera Juan Álvarez salva la vida.
Esa primera circunstancia. A mí me dice algo, a mí me dice, desde su casa lo formaron a que aquí todos son iguales. Nosotros somos los dueños, sí, pero aquí todos son iguales. Sin ellos no salimos adelante. Y en este caso, sin ellos, sin esos compañeros de trabajo que en otro lado se les llama peones, bueno, esos compañeros de trabajo, no hubiera salvado la vida a Juan Álvarez. La salva por la buena relación que su padre le ha enseñado, don Antonio le ha enseñado, su madre le ha enseñado, con la gente del pueblo. Y eso le va a ser válido toda su vida, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que hablar de don Juan Álvarez no solamente es hablar de un personaje olvidado de la historia mexicana. Yo tuve la suerte de venir al estado de Guerrero y que un amigo mío, ya fallecido, el licenciado Juan Pablo Leiva, y otro amigo mío, que ya también falleció y que era veracruzano, por cierto, Hermilo Castorena, un día me dijeron, hagamos un libro sobre Juan Álvarez. Y claro, yo me acordaba que en la escuela, sobre todo en la primaria, en la secundaria, pero en la primaria más, pues hablaban de repente de un señor que se llamaba Juan Álvarez, sin darle mayor importancia. Cuando yo empiezo a tener información sobre el general Álvarez, primero por el libro de Bushnell, que es el primer biógrafo, en una circunstancia extraordinaria. El libro se va a escribir porque la doctora Benson le dice a un joven que está preparando su tesis doctoral, le dice, te voy a dar un personaje que los mexicanos han olvidado y que es uno de los próceres más importantes de México, no solo por la lucha de independencia, sino por las etapas que siguieron después. Y entonces le da los datos para que en la biblioteca de la Universidad de Texas, el local de la zona de ¿cómo se llama? La capital de Texas, Houston, perdón. Entonces, ahí está la mayor cantidad de documentos sobre la historia de México, de todas las etapas. Y ahí este joven, que por cierto es un joven de un grupo religioso, es un hombre muy, muy creyente de estos grupos producto del protestantismo, este joven conoce a Álvarez y empieza a leerlo y se queda fascinado y hace su tesis doctoral. Este joven se apellidaba Bushnell, fue muy famoso, todos lo hemos consultado, pero no dejaba de ser un típico norteamericano, en donde cuando habla de don Juan Álvarez dice que es un mestizo. Porque, pues, ¿cómo va a decir un yanqui de esa época, cómo va a decir que era un mulato? Incluso nosotros en la historia de México evitamos decir que el papá de Vicente Guerrero pues era un hijo de un esclavo y su madre era una indígena. Evitamos decir que Morelos tenía un abuelo que también tuvo que comprar un título de limpieza de sangre porque también era un afrodescendiente. Se nos olvida, a la historia de México se le olvida hablar de la parte afro, de hombres que participaron intensamente. Entonces, a mí me parece que tenemos muchas cosas que hablar de Juan Álvarez, más allá incluso de Bushnell, porque Bushnell no tiene la entereza de decir, era un mulato, su padre era un blanco, Santiago de Compostela, ¿no? Incluso se dice que los gallegos son de la misma estirpe, ¿no? De que los escoceses, que los irlandeses, que algunas gentes de Francia, que son gentes que tienen una misma raigambre. Y que bueno, el señor pues, era blanco, de ojos claros. Su madre pues, era una mujer que era una mulata, quizás hasta parda. Pero ¿cómo vamos a decir que le debemos tanto a un personaje que no era siquiera hijo de indios y blancos? Siquiera, ¿no? Pero no era así. Estamos en el estado de Guerrero. En el estado de Guerrero, mi esposa, pues es parda. Tiene antepasados que vienen de África, que viven en la costa, y su abuelo, que nació en Tepechicotlán, hablaba náhuatl. Entonces, bueno, ¿cómo no vamos a hablar de este mestizaje cultural, de esta forma de ser? Pues a mí me parece importantísimo.
Importantísimo ubicar este personaje en este contexto histórico, cultural, racial, ¿por qué no? Aunque las razas no existen, pero bueno, tenemos que usar algún término para ubicarlo. Eso me parece muy importante. Que este joven fuera extremadamente fuerte, era muy fuerte, era tan fuerte que acompañaba a sus amigos, los que iban a sacar ostras al mar. Seguramente alguno quería encontrarse una perla, pero lo que sacaban eran los ostiones. Entonces, sí, no le llegaban a perlas, ostiones sí son muy sabrosos, ¿cierto? ¿Y cuál era el papel de Juanito? Juanito tenía un cuchillo de este tamaño y estaba viendo que no se les acercara ningún animal peligroso. Pero una vez pasó que llegó un tiburón, dicen los que estaban ahí, de regular tamaño. Un tiburón de regular tamaño, pues yo imagino un tiburón de 1,5 metros, 2 metros, ¿no? Y se tira al agua y mata al tiburón, porque era extremadamente fuerte y porque era muy, muy valiente. Entonces, bueno, este hombre, jovencito, se ve sujeto a una injusticia propia del gobierno colonial, en que a consecuencia de las normas económicas que ha propuesto el rey Carlos III, es decir, lo que conocemos como reformas borbónicas, hay un tipejo que ni siquiera vive en Acapulco, que es un rango que se inventa cuando se hacen las reformas borbónicas, se llama el subdelegado. Este subdelegado, por cierto, vivía en Chilapa. Nada más iba a Acapulco, a la costa, cuando había algo que le interesara para pedir impuestos o cosas por el estilo. En este caso lo que hace es que se vuelve la albacea de todo lo que le dejó su padre a Juan, que es un muchachito, 7, 18 años. Y le otorga mensualmente el salario de un peón de hacienda en su propia tierra. Entonces, bueno, el odio que le toma, o sea, obviamente los españoles que conoció como su padre no tienen nada que ver con los gachupines que administraban a México. Es muy curioso el odio que les toma, obviamente, en cuanto se entera de que hay un movimiento de independencia que se está gestando cerca de su casa, ahí en Tecuán de Galeana, se va a ir a incorporar a un batallón de pardos, es decir, gente que tiene alguna ascendencia africana. Y ese batallón de pardos lo va a encabezar un hombre de origen, se dice, inglés, un hombre alto, de ojos azules, de pelo quebrado, que pues, no usa la espada como Robin Hood, sino que usa un machete, el machete de Tatagildo. Y entonces ahí se incorpora y encuentra un hermano gemelo que tiene 10 años más que él. O sea, él tiene 19 y su hermano tiene 29. Ese hermano, igual, es un hombre que es afrodescendiente. En este caso, su madre, ya les dije, era una indígena, y me refiero a Vicente Guerrero. Vicente Guerrero, para él se vuelve el hermano que nunca tuvo. Y entonces, bueno, pues eso va a ser una amistad para toda la vida, literal, para toda la vida. Y entonces, pues don Juan va a estar inmerso en todas las luchas de la independencia, siempre apoyando a aquel hombre el que él idealiza. Tan lo idealiza que estamos en el estado que promovió la creación de este estado, don Juan Álvarez Hurtado, y le puso, ¿qué creen? El estado de Guerrero. Entonces, esa amistad es una amistad muy profunda y que le va a servir mucho a don Juan, porque esa evolución y esa cercanía, hay un momento en que tienen algún alejamiento cuando Guerrero, que era un hombre muy crédulo y muy honesto, le cree a Iturbide que efectivamente lo que quiere es la independencia. Después sabemos que al poco tiempo Iturbide se autodeclara emperador, y ahí Álvarez no está de acuerdo. Álvarez nunca le dice. Hay dos gentes que no estaban de acuerdo. Pedro Asensio de Algeciras, que muere combatiendo contra Iturbide, y Juan Álvarez Hurtado, que dice, yo a ese no le creo nada. Aquí tendríamos que recordar este libro tan simpático, tan bonito, tan ameno y con tantos datos que hizo Mauricio Leiva Castrejón,
que le puso entre el zorro y la pantera. Porque los enemigos decían que era una pantera, pero los que lo conocían decían que era un zorro. O sea, era inteligentísimo. Y entonces, esta mezcla tuvo esa pequeña arista. El resto de las andanzas del general Guerrero siempre fueron apoyadas. Siempre estuvo atrás su amigo, que era increíblemente valiente, increíblemente inteligente. Y que tenía una sagacidad para saber quién era de veras y quién no. No sé si alguna vez le falló en el caso de Florencio, del municipio Florencio Villarreal, que era un español nacido en Cuba, pero español, porque Cuba todavía, que además era reaccionario terrible, un cacicón, pero que le fue útil a la causa. Y como buen político lo puso ahí. Y nosotros seguimos teniendo un municipio que se llama como un tipo que se terminó siendo guía turístico de Carlota, pero bueno. Bueno, ya te adelantaste bastante, pero me parece también muy importante contextualizar para el auditorio el hecho de que, si bien tú mencionas esta parte de la igualdad, hay que recordar que, ¿por qué era importante la igualdad? Había un sistema de castas establecido en la Nueva España, y precisamente por este mestizaje, esta mezcla racial característica, especialmente de Guerrero en aquella época, pues formaba parte de estos grupos que estaban relegados, no tenían oportunidades reales de ascender, precisamente porque el sistema de castas lo que hacía era limitarles todas esas oportunidades. Por eso lo que dice Ricardo es tan importante. La visión de la igualdad que se genera, la necesidad de pelear por esa igualdad, es algo que va a caracterizar no solamente a Álvarez, sino precisamente a la mayoría de personajes que nosotros hoy consideramos como héroes. Tú has mencionado ya a Guerrero, a Morelos, con esta ascendencia afro, y que al final del día la igualdad para ellos era mucho más valioso, mucho más importante que otras visiones más políticas, como lo que tenían, por supuesto, los criollos, que también buscaban la independencia. Me parece. A su manera. Sí, claro. Sí, para gobernar ellos. Digamos que sus intereses eran diferentes, aunque coincidían en la necesidad de obtener una independencia y por tanto un cambio de estructura social, económica, que en ese momento existía. Y la otra parte que también resulta sumamente relevante para entender esta conmemoración es que el sur al final del día era también un espacio donde esta idea de libertad me parece que se forjó de una manera distinta a la del centro, que ellos querían una libertad quizá económica, en el sentido de poder o dejar de contribuir a la corona española, de tener la posibilidad de nombrarse ellos mismos gobernantes, como bien lo dices, mientras que la idea de la libertad era una libertad con un matiz social mucho más fuerte entre los insurgentes en el sur de ese territorio inmenso, que era en ese momento la Nueva España, las capitanías que integraban lo que hoy es México. 4.250.000 kilómetros cuadrados. Siempre el dato preciso. No. Imagínense ustedes el tamaño que tenía la Nueva España, ¿no? Lo que representaba para los españoles. La España es del tamaño del estado de Chihuahua. Imagínense, 4.250.000. Y hoy México solo tiene un poquito menos de 2 millones. Teníamos 2 millones, pero Santana acabó vendiendo otro pedacito. Entonces nos quedamos con 1.900.000. Lo recortó. Le recortó. Y precisamente, pues bueno, creo que el papel más importante que va a tener Álvarez precisamente durante el periodo de la Reforma, con el plan de Ayutla. Pero bueno, aquí centrándonos nada más en la parte de ese periodo de la independencia, a lo mejor vemos muy poco a Álvarez. Se refleja muy poco sus acciones. Incluso la primera posición que va a tener es por una recomendación que hace Guerrero a Iturbide para que lo nombre en un cargo precisamente en el sur. Esto es una paradoja, ¿no? Al final del día. Pero también hay algo que es muy importante, y yo no sé si aquí nuestro productor nos permita mostrar los libros que traigo ahí de Ricardo, que Ricardo ha promovido. No. ¿Me pueden pasar esos libros? Yo participé. ¿Para qué? No los promuevo. Para que vean que además de que en el siglo XIX ya hay una biografía, aunque sea mínima, de Juan Álvarez. Hay que recordar que más o menos en 1890 va a publicarse este libro de Ilustres Liberales de la Reforma. Así es. Y ya aparece en segundo lugar, o sea, la segunda biografía, solo después de Valentín Gómez Farías, es la de Juan Álvarez.
Y Ricardo, que aquí es el alvarista número 1 en el estado de Guerrero, pues nos ha motivado en más de una ocasión a leer sobre Juan Álvarez, precisamente a través de este libro que se llama El presidente Juan Álvarez y sus decretos, y este Juan Álvarez, el injustificadamente olvidado benemérito de la patria. Pero adicional, nos acaba de decir un libro que no traigo, que es el que se editó por parte de la Universidad Autónoma de Guerrero, así es. ¿sí? Hace ya algunos ayeres, donde también escriben, ¿no?, varios escritores, historiadores guerrerenses, precisamente para resaltar esta figura de Juan Álvarez, que ahora que nos acaba de mencionar, que es literalmente el que termina creando el estado de Guerrero para honrar a su compañero, a su jefe, a su amigo, especialmente a su amigo, querido Vicente Guerrero, pues bueno, nos damos cuenta de la importancia, de la relevancia que tiene para la historia local, para nuestra historia regional, precisamente la figura de Juan Álvarez. Él dice, yo soy veracruzano, y en Veracruz quizá poco se conoce de Juan Álvarez, pero para nosotros tiene que ser también un motivo, ¿sí?, una meta, el está reivindicando la figura de Juan Álvarez y que los guerrerenses conozcamos más acerca de este personaje. Podríamos extendernos también en el tema, que creo que es muy importante, que al final del día Juan Álvarez es quizá de los pocos surianos que terminan en la presidencia. Son 3 surianos que están en la presidencia de la República: Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y por supuesto Juan Álvarez, pero con un matiz muy especial. Y aquí hay que recordar lo que ya empezabas a mencionar, la pugna que va a tener con Santa Anna, especialmente, digamos, en los años ya 50, ¿no?, cuando regresa por última vez al país y va a encabezar precisamente con Florencio Villarreal, que ahí tú dices, quién sabe si se equivocó, es muy provocadora la pregunta, a lo mejor solamente lo utilizó, como en algunas ocasiones lo has dicho. Yo creo que lo utilizó a él y a otros. Tomás Moreno. A Tomás, que pues, era el gobernador. Entonces, yo creo que los utilizó porque era muy hábil, muy hábil. Era una bofetada. O sea, mira, tú me pusiste a ese tipo a que me estuviera vigilando, a que se me estuviera poniendo piedritas en el camino, ¿no? Lo pones comandante de la Costa Chica y entonces te dice, agua, tú todo el tiempo estás hostigando a Álvarez. Y Florencio Guerrero cumple, pero cuando viene un problemón en que tiene que tomar partido, se pasa del lado de Álvarez y le dice a Álvarez, ¿qué crees? Aquel que pusiste para que... Mira, lo nombré vocero, ahora él va a leer. Sí, y hay que decir que, por ejemplo, efectivamente, cuando llega Santa Anna, lo que hace es sustituir como gobernador, hay que recordar, estamos hablando del 52-53, y el estado de Guerrero se acaba de crear en 1849. Y digamos, lo que hace Santa Anna es tratar de mermar la presencia política, el poder, hay que decirlo, que tiene Álvarez en toda la región, y le falla. Tan le falla que un movimiento que aparentemente era uno más, el plan, la revolución de Ayutla, iba a ser un movimiento más, termina expulsando del poder a Santa Anna y promoviendo lo que va a ser el gran cambio. Ahí yo sé que no le gusta mucho el concepto a Ricardo, el gran cambio jurídico de este país, que va a ser la reforma primero y por supuesto la Constitución de 1857 después. Ahora, a ver, yo como veracruzano, yo quisiera que Juan Álvarez hubiera nacido en Veracruz. Yo conocí a Juan Álvarez en toda su grandeza aquí, en Guerrero. Ya les dije por mis amigos que me decían, mira, no, tienes que leer esto. Terminamos haciendo un libro juntos. Yo quisiera, ¿no?, un personaje así que fuera de Veracruz. Pero no lo es. Pero él, lo peor, yo no soy historiador. Yo soy, como decía Juan Pablo Leiva, él decía que él era amante, estaba casado con la jurisprudencia, así como el joven, estaban casados con la jurisprudencia, pero era amante de la historia. Que es un caso muy parecido al de David, y es un caso muy parecido al mío. Yo estudié artes plásticas. Yo me enamoré de este personaje, que fue uno de los motivos que yo decidí, porque me decidí quedar en el estado de Guerrero. O sea, yo venía contratado en 1972 para dar unas clases de arte, de algunos temas de arte, y ahí se acababa. Pero empecé a conocer la historia del estado, la circunstancia, lo cultural importantísimo en cada región, con todos los cambios, con todas las variables, me quedé. No sé, yo digo que no se necesita ser historiador para valorar esos personajes. Un historiador obviamente no usaría el lenguaje que uso yo, que es un lenguaje coloquial, sin términos específicos, ni esotéricos en muchos momentos.
Pero a mí me parece que es un personaje que tenemos que acordarnos. 27 de enero, acuérdense, 27 de enero, siempre tenemos que decirle, gracias, don Juan, gracias, muy amable. Como le dijo el presidente Juárez, que fue su secretario. Juárez crece a la sombra de don Juan Álvarez. Lo dicen las memorias para sus hijos. Le dice cuando muere. Fíjese, primero les cuento, fue su secretario, era el que contestaba la correspondencia, no en la Providencia, sino en Tesca. La Providencia la había quemado Santana en ese momento, hubo que reconstruir. Entonces, en Tesca llega y es su manuense. Pero después llega un documento que dice para Benito Juárez, ¿quién? Oiga, díganos, usted es el exgobernador de Oaxaca, lo tengo de amanuense. No, de hoy en adelante usted es mi asesor jurídico. Y entonces viene todo el triunfo de la revolución de Ayutla y le dice, ahora quiero que me haga usted una ley que acaba con los tribunales especiales. Entonces lo mandan a Acapulco, a Juárez, con la instrucción que le acaba de dar don Juan Álvarez, que ya tiene prácticamente el poder en la mano, y entonces hace aquella ley en donde se acaban los estamentos diferenciados jurídicamente, los tribunales para militares y para religiosos. Todos somos lo mismo. Y entonces, a la muerte de Álvarez, en el gobierno de Juárez, en el periódico oficial, publica una esquela que dice, murió el general Juan Álvarez Hurtado, que durante 56 años, 9 meses y 4 días no hizo otra cosa que luchar por la independencia de México. Yo quiero ver que a alguien le hagan otro epitafio así, ¿no? Entonces, a mí me impresiona, un tipazo que cambió este país, nos dio lo que muchos como yo consideramos la verdadera independencia. ¿Por qué? Pues porque la independencia de 1821 es una independencia así. La verdad es que quedan muchas costumbres, quedan 300 años de independencia. Primero es un emperador, después no hay mucha claridad, hay 50 y tantos golpes de Estado. El primero que dio un golpe de Estado, Nicolás Bravo, increíble, pues, alguien que fue un patriota. Y entonces, cuando se da una verdadera formación de este país, una unificación de este país, es cuando viene la revolución de Ayutla y obviamente el documento jurídico que tanto le gusta al joven, que le apasiona al joven, que es la Constitución de 1855, en donde participan los mejores hombres del conservadurismo, del centralismo, y los mejores hombres del liberalismo y de la revolución social. Entonces, bueno, es un documento increíble para un hombre que además no tenía ganas de estar en el poder. Le caía gorda a la Ciudad de México porque le dolían las piernas. Recuerda usted el embarazo, le dolían las piernas y no quería estar en la Ciudad de México. Él quería gobernar desde Cuernavaca, porque no era posible. Entonces, además quería mucho a Morelos, porque cuando quería crear el estado de Guerrero dijo que era el distrito de Cuautla y el municipio de Cuernavaca. Él quería que el estado de Guerrero terminara allí donde venden las quesadillas, ¿no? Ahí entre... Pues ya nos contó básicamente, nos diste un recorrido por toda la biografía de Juan Álvarez. Yo solamente quiero recomendarles que vean el documental que elaboramos hace ya algunos años sobre Juan Álvarez, precisamente para ver cuál ha sido el papel que ha tenido en la historia de nuestro país y sobre todo para empaparnos del conocimiento de un personaje suriano, guerrerense, que al final del día es el creador de muchas instituciones. Cuando es nombrado presidente interino el 4 de octubre de 1855, entre sus primeros actos, después de integrar un gabinete extraordinario, vendrá precisamente un decreto para convocar al Congreso Constituyente, que ha sido, sin lugar a dudas, los abogados al menos deben tener esa noción, uno de los constituyentes pues, más notables, más lúcidos por las discusiones que van a tener, y que de ahí, adicionalmente, pues, va a surgir el México que hoy conocemos, con esa estructura jurídica que quizá no se ha alcanzado, hay que decirlo, pero que es el ideal que tenía toda una generación para lograr esa verdadera independencia y sobre todo un muy buen gobierno para los mexicanos. Yo les agradezco la atención de su
más bien al revés, les agradezco a ustedes la atención que tienen con este programa y los invito a ver ese documental. Es más, hasta les vamos a poner un pedacito de ese documental para que se sientan animados a visitarlo en la página de YouTube. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ricardo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes que me invitaron. No sé por qué me invitaron, yo iba pasando. Es que el que no caza las oportunidades en el momento no yo iba a comprar una paleta. Hasta pronto. Uno de los liberales mexicanos más destacados del siglo XIX es, sin lugar a dudas, Juan Álvarez Hurtado. Hay razones para ello. Él es obligado a trabajar en las tierras precisamente de su padre junto con los campesinos y los indígenas. Es alguien que jugó un papel central en un momento convulso para el país. Precursor, el impulsor, el que concibe lo que va a ser la verdadera independencia de México. Es el padre del liberalismo porque gracias a su movimiento llegó esta generación brillante de mexicanos. Es una de las figuras mayores de nuestra historia local, pero también lo es de la historia nacional. Es designado gobernador provisional. Su misión es formar un Congreso que haga toda la Constitución del Estado de Guerrero. Va a ser un hombre de una lealtad infinita, sobre todo a su amigo Vicente Guerrero Saldaña. ¿Por qué no ha sido reconocido? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué no tenemos más información? Ese soldado de la patria fue general de división, gobernador del estado de Guerrero, presidente de la República y declarado benemérito de la patria por el Congreso de la Unión.